Buenas tardes, hermanos. Vamos a proceder a la lectura de la palabra del Señor. Y puestos de pie, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Como es costumbre, yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente, y así sucesivamente el último versículo del pasaje lo leemos todos juntos. Y repito, la cita bíblica es Marcos 6, desde el versículo 45 hasta el 52 inclusive. Y dice así: Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, todos juntos, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Que Dios bendiga su palabra. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas y personas que nos visitan por primera vez el día de hoy en nuestro servicio del Ministerio Hispano. Y vamos a continuar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, del versículo 45 al 52. Hemos estado hablando desde el primer versículo del capítulo 1 de Marcos, y ahora vamos a continuar con esta parte que nos va a enseñar algo importante para nuestras vidas. No sé si usted alguna vez ha escuchado, pero a veces hay personas que solamente piensan que orando o pidiendo solamente a Dios las cosas van a suceder. Pero este pasaje nos habla acerca de que Dios bendice el esfuerzo de las personas. Y es lo que hemos leído en este pasaje. El Señor envía a sus discípulos a Betsaida. Mientras Él despide a la multitud, ora y ve que sus discípulos tienen dificultad en remar en medio de la mar. Y va hacia ellos, anda sobre el agua y les dice que no teman. Los discípulos no acababan de comprender el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes todavía. Y aparte de que este pasaje nos habla acerca de la deidad del Señor Jesucristo, que Jesús es Dios, también nos habla acerca del liderazgo. El líder evalúa las tareas dadas. Si sus hermanos necesitan ayuda en el ministerio o en el servicio que hacen, y además cuentan con el apoyo del Señor Jesucristo cuando hacen esfuerzo por servir. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y el día de hoy podamos ser edificados, Señor, con tu palabra, y que nos enseñe, Señor, nuestra vida diaria para hacernos mejores para tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje ocurre después de la multiplicación de los panes. La anterior semana hemos hablado de esto, y el Señor nos está mostrando en este pasaje que es Dios. Y Juan 1:1, versículo 1, versículo 2 nos habla que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan nos habla en estos pasajes de la deidad del Señor Jesucristo, pero en este pasaje específicamente el Señor se revela como Dios que es. Y esto era algo increíble, porque esta idea de que el Señor Jesús es Dios para los mismos discípulos era difícil de comprender. Pero el Señor les muestra con evidencias claras que Él es Dios. Y por eso en este pasaje vamos a ver que el Señor Jesús anda sobre la mar. Pero los discípulos no se habían recuperado todavía, no habían entendido todavía el milagro que había hecho el Señor de la multiplicación de los peces y los panes. Eran 5,000 personas y solamente se contaban prácticamente a los hombres nomás, no a las mujeres, que eran el doble más o menos, como 10,000 más niños, 2,500, unos 12,500 personas han comido de la multiplicación de estos panes. Son 12,500 testigos que habían de la multiplicación de estos panes. Ellos no estaban comprendiendo cómo es posible que un hombre
como el Señor Jesucristo, que es Dios obviamente, ordenara que se dé gracias por el pan y les distribuía el pan, y a medida que partían, así aparentemente ocurre, se multiplicaba en las manos de las personas el pan. Los discípulos no habían todavía comprendido ni asimilado este milagro del Señor, que fue una muestra de que Él es Dios, y ahora ocurre que están en medio del mar de Galilea y están remando con dificultad y el Maestro se acerca y camina sobre el mar. Pero el tema colateral es que el Señor nos da el ejemplo de cómo es un líder siervo. Principalmente nos muestra que Dios es el que respalda a quienes hacen esfuerzo por servirle. Y podemos tal vez hablar en términos también más generales. El esfuerzo de la persona es premiado y es apoyado por Dios. O sea, no hay nada sin sacrificio, no hay nada sin esfuerzo. Y eso es lo que está enseñando la Escritura. Pero aquí está hablando también de otro aspecto del liderazgo, que el líder, según la palabra del Señor, es como el Señor Jesucristo. El que quiere ser mayor entre ustedes, dice el Señor, tiene que aprender a servir. El que quiere ser grande entre ustedes, el que quiere ser el que lideriza entre ustedes, es el más grande servidor. Porque dijo el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, que es el tema central de Marcos. A la vez este pasaje es una afirmación de la deidad del Señor Jesucristo. Nos enseña acerca de 4 cosas también que los líderes cristianos deben saber. Y realmente todo líder debería de saber, especialmente en un país como el que estamos ahora, en los Estados Unidos. Es importante mirar las Escrituras porque allá encontramos la dirección del Señor Jesucristo, cómo debe ser un líder a cualquier nivel. Por eso este sermón se titula Esfuerzo y Apoyo. Versículo 45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Bueno, dijimos que el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces había pasado, de lo cual sobró 12 cestas, y ahora dice el texto, y enseguida los mandó a sus discípulos a entrar en una barca para ir a otra población que estaba en la otra orilla. Hablamos la anterior semana también que de este milagro sobraron 12 cestas, y el Señor mandó a recoger lo que sobró. Y esto nos hace también a nosotros pensar, hermanos, hemos hablado de esto la anterior semana también, de que a pesar de que tenemos las cosas, el Señor nos enseña a ser buenos mayordomos a nosotros, no desperdiciar las cosas, y aquí está hablando de no desperdiciar los alimentos, porque son provisión de Dios, son bendición de Dios, y eso es lo que está enseñando. Y el Señor manda a recoger las cestas, dice, ¿para qué? Para que no se eche a perder. Un buen mayordomo, un buen cristiano, no solamente cuida las cosas que es de uno mismo, sino cuida las cosas que es de los demás también, para que no se echen a perder. Eso enseña la palabra del Señor en esta parte. Pero ahora, después de que ha pasado este milagro, el Señor se queda y les manda a sus discípulos ir a la otra orilla, porque todo esto ocurre a las orillas del mar de Galilea en Israel. Y en Lucas 9:10, el Señor les envía a un lugar desierto de Betsaida, donde ocurre el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y ahora les está enviando a la misma ciudad de Betsaida. Es muy posible que estaba enviándoles a la orilla cerca de la ciudad de Betsaida, que es a la orilla del mar de Galilea. Mateo 14:12 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí había una cosa interesante que estaba haciendo el Señor. Los despacha a sus discípulos y él se queda a despedir a la multitud. Lo que pasa es que estas personas buscaban al Señor porque de tocarle solamente se sanaban, de tocarle nomás las personas eran libres de cualquier influencia demoníaca, de estar cerca de él nomás la gente se beneficiaba, y entonces el Señor les despide con calma. Parece que estaban a una distancia considerable de las orillas y era de la ciudad donde ellos querían ir, Betsaida, y entonces mejor era navegar. El Señor se queda a despedir la multitud, y esto nos enseña cómo nosotros tenemos que ser como huéspedes también. Despedir, hacer una despedida es bueno. No es bueno una separación abrupta, o cuando partimos, o cuando nos alejamos de un lugar. El Señor siempre despedía a la multitud por la sensibilidad que Él tenía y por la gente también. Y esto nos muestra la consideración que tenemos que tener los unos con los otros cuando nos juntamos y cuando nos separamos. Qué interesante, ¿no? Estos detalles que se pueden ver en la Escritura.
¿Cómo hacía el Señor? Les manda a sus discípulos y Él se queda para despedir a la multitud, para despacharlos amablemente, para decir, ha acabado esto, vayan a casa, vayan a casa. Qué bonito. En esto el Señor nos muestra cómo procede un líder, el líder siervo, como es el Señor Jesucristo. Cómo quiere que también nosotros seamos. Y dice, después de que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y aquí está hablando de la primera cosa que los líderes cristianos hacen. Después de que Él ha ministrado y se han multiplicado los panes y los peces, ha dicho a sus discípulos, vayan a la otra orilla. Él ha despedido a la multitud y después de que ha despedido a la multitud, amablemente les ha dicho que vuelvan a sus casas. Lo primero que hace el Señor Jesucristo es orar. Está orando, o sea, lo que está enseñando es lo que un líder debe hacer. Si usted es líder de algún ministerio, si usted dirige un ministerio dentro de la iglesia, pero si usted es jefe de familia, también usted tiene un ministerio, eso quiere decir un servicio. Si usted es padre de familia, madre de familia, si usted lideriza un grupo, cualquier otra cosa que hace en la obra del Señor, la primera cosa que hace un líder, así es como el Señor lo hizo. Y se fue, dice, al monte a orar. Y entonces Mateo 24, 14, 23 dice, despedida la multitud, en el pasaje paralelo, subió al monte aparte para orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Sabe que el Señor tomaba tiempo para orar por la gente que estaba a su cargo? No sé si alguna vez le ha pasado eso, pero cuando a veces tenemos a cargo personas, y a veces nos toca una persona difícil con la que hay que lidiar. A mí siempre me tocan. La mejor cosa que uno tiene que hacer es orar por estas personas. Tomar un tiempo de reflexionar delante del Señor y hablar con Dios de esta persona. Para pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría, ¿cómo yo puedo lidiar con esta persona? Es muy posible que haya algo que en su vida no está bien, por eso anda insatisfecho, como si hubiese tragado una cucharada de clavo, Señor. Anda molesto, todo le molesta, de todo está insatisfecho y no hay caso de decirle nada. Y el Señor tomó un tiempo para orar. No crea que Juan, el discípulo amado, y su hermano Jacobo eran terribles cuando vinieron al Señor. Tenían un carácter terrible. Los peruanos dirían, era de mecha corta, dirían, Su carácter era terrible. A cualquiera que no les hacía caso querían que les caiga fuego del cielo. Eso lo querían ellos. Tenía muchas razones para orar al Señor, pero Él era Dios Todopoderoso. Él podía cambiar su corazón con solamente pensarlo y quererlo porque es Dios. Sin embargo, Él oraba para modelar, para mostrar cómo debe ser un hombre, un verdadero líder. Un verdadero líder no es aquel que desconoce las debilidades que tienen aquellos que le siguen, sino es aquel que ora y pide a Dios por aquellos a los cuales Él está comandando, está dirigiendo. Y aquí se ve el Señor fue a orar, la primera cosa. Hay muchas cosas por las que tenemos que orar. Y orar es reconocer la soberanía de Dios, es reconocer que Dios es todopoderoso y que nos sometemos a Él. Hay muchas cosas por las que queremos nosotros hacer, pero buscar la voluntad de Dios para la vida de estas personas. El Señor se fue a orar por distintas cosas. Seguramente oró por los que se sanaron, por los que comieron. Agradeció por la provisión de Dios, reflexionó por las cosas que habían pasado. Era una vida de reflexión la que llevaba el Señor, orar después de sus actividades de servicio. Hermanos, ¿toma usted tiempo para reflexionar después de su día? A veces como los gallitos nos acostamos y las gallinitas nos acostamos y nos dormimos, ¿no? No nos acordamos de Dios. ¿Reflexiona su día? ¿Cómo empieza su día? Hermanos, yo cuando hago mi devocional empiezo mi día y anoto cómo empiezo mi día. Y cuando acabo mi día me sorprendo de todo lo que he vivido ese día. Y reflexiono sobre ese día. Y entonces aprendo. Porque si no reflexiono, no aprendo. Hermanos, ¿quién me va a corregir a mí? Tendrá que corregirme la palabra del Señor. Entonces tendré que someterme a la palabra del Señor y llevar una vida de reflexión en las Escrituras. Y esto es lo que hacía el Señor. Segunda cosa que aprendemos es que como líder fue en último en trabajar en las cosas del ministerio. Despachó a sus discípulos y Él se quedó a despedir a la multitud. El líder no es el primero que escapa. El líder es el último que se va. Es el último que trabaja hasta el último.
Eso hacía el Señor, despidió a la multitud. Fue el último de irse del lugar del ministerio. Ese es el líder cristiano, no es el que escapa. Porque el Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. ¿Eres líder? ¿Eres jefe de hogar? No eres el que tiene más privilegios. Eres el que tiene que servir más en tu hogar. Eso enseña la palabra del Señor. No eres el que merece todas las atenciones. Es el que va a servir en su hogar. Así en el ejemplo del Señor Jesucristo. El líder siervo, en otras palabras, la traducción en español y también en inglés, algunas versiones son bien correctas en su traducción. El líder siervo quiere decir el líder esclavo, eso quiere decir. En un español muy de España lo han hecho siervo. Medio inglés, medio español, medio contemporáneo, pero la traducción correcta es el líder esclavo. Nosotros somos líderes esclavos del Señor Jesucristo, por tanto, servimos al Señor Jesús y servimos a los demás, no mirando nosotros a ellos, nosotros arriba y ellos abajo. El verdadero siervo de Dios mira, se pone abajo y mira a todos hacia arriba. Así sirve el verdadero siervo. La segunda cosa, entonces, aprendemos que como líder es el último en irse del lugar del ministerio, en el ejemplo del Señor Jesucristo. Y es lo que hizo el Señor. La tercera cosa que aprendemos es que el Señor como líder siervo ve las condiciones en las que sirven los que están bajo su cuidado. Porque dice el versículo 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. El líder no dice, bueno, ya encárgate y bueno, que te vaya bien. El verdadero líder ve, supervisa en qué condición se están trabajando. Y ve, evalúa qué les está yendo bien o no, qué necesitan para que les vaya bien. ¿Qué puedo hacer para que hagan mejor las cosas? ¿Qué puedo hacer yo para que les salga bien todo lo que están haciendo? Lo que les he dicho que hagan. Y esto hacía el Señor. Les mira y dice, están remando con dificultad. Él les mandó que vayan a la otra orilla y les ve que están remando con dificultad. El verdadero líder ve las condiciones en las que están haciendo el trabajo. No solamente ora por el ministerio, no es solamente el último de irse del lugar del ministerio, del lugar de servicio, sino que ve las condiciones en las que sirven los que están a su cuidado. Y el cuarto punto, el Señor como líder siervo no solo hace estas cosas, sino que va en su ayuda. Mira el versículo 48, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y en el pasaje paralelo, Mateo 14:14 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, y azotado por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, aquí vemos que el Señor no solamente evalúa cómo están haciendo su trabajo, si tienen todo para hacer su trabajo, sino que ve esto y luego va en su ayuda. Él más se suma al trabajo, eso es lo que hace. Y esto es lo que debe hacer un líder. Un líder siervo lideriza por el ejemplo. No es el que dice lo que se tiene que hacer, sino que sabe lo que dice que se debe hacer. Hermanos, esto es lo que hace un líder cristiano. Ora por su ministerio. Sirve hasta el final en su ministerio. Ve las condiciones en que sirven y va hacia ellos a ayudarles. Y así debería de ser también un líder, no solamente cristiano, sino cualquier líder en el planeta debería de tener estas condiciones porque el ejemplo de liderazgo es el Señor Jesucristo. Podríamos decir que esta es la forma de delegar a los discípulos ciertas responsabilidades para que hagan bajo nuestro cuidado. Y esta es la perspectiva de Dios y bíblica de lo que es el liderazgo, lo que enseña la palabra de Dios, tanto en la iglesia o el ministerio, y también se aplica en el trabajo y también se aplica en la familia. Por eso que el jefe del hogar, el hombre de la casa, es el líder siervo de su hogar. No es el que tiene más privilegios en el hogar. Es el que más sirve en el hogar a los demás. No espera que le sirvan a él, sino empieza a servir a todos los demás. Ese es el verdadero hombre que enseña la palabra del Señor. Ese es el verdadero siervo que enseña la palabra del Señor. El Señor envía a sus discípulos a Betsaida mientras Él despide a la multitud. Ora y ve la barca en medio del mar y que sus discípulos tienen dificultad en remar y va hacia ellos.
El Señor envía a sus discípulos, apoya su ministerio y ve la situación en que se encuentran y viene en ayuda. El líder evalúa las tareas dadas, si sus hermanos necesitan ayuda en el ministerio o en su servicio. Versículo 49. Dice así: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Ahora podemos ver la perspectiva del liderazgo, del líder siervo. Después, sus discípulos ahora están en esta situación. Pero ahora vamos a ver la perspectiva de ellos. Ellos reaccionan como tal vez puede reaccionar cualquier persona que necesita guía. Pues ven al Señor Jesucristo caminando sobre el agua y se asustan. Yo creo que muchos de nosotros podríamos reaccionar así. Ahora, el Señor Jesús les manda y están en media mar. Habían visto el milagro de los panes y de los peces. Ahora Jesús viene caminando sobre el agua. ¿Por qué ha hecho esto Jesús? Quiere demostrar que es poder. ¿Qué cosa quiere hacer con esto Jesús? ¿Qué es lo que quiere hacer con este milagro? Acuérdense, todavía está entrenando a sus discípulos porque tiene el plan de arrancar su iglesia, plantar su iglesia. Eso es lo que ha dicho. Entonces, el hecho de que el Señor está andando sobre el agua, en ese momento el Señor estaba revelando abiertamente su naturaleza divina. Estaba diciéndoles, Él es Dios, y sus discípulos lo podían ver. Esto difiere mucho de lo que los otros profetas del Antiguo Testamento hicieron en sus tiempos. Los discípulos sabían el Antiguo Testamento, para entonces no había el Nuevo Testamento. Habían escuchado de Elías, habían sabido hace poco de Juan el Bautista, un gran profeta, más que profeta, dijo el Señor. Pero ahora el Señor Jesucristo no está haciendo solamente milagros, no está sanando enfermos. Ahora Él mismo está caminando sobre el agua, porque les ha mandado a sus discípulos que vayan a la otra orilla y están teniendo dificultad en remar, porque el viento es contrario a ellos. Entonces Él va en su ayuda, pero va caminando sobre el agua. Y esto es para mostrar su naturaleza divina. Jesús es 100% hombre, pero es 100% Dios también. Las dos naturalezas están en Él. Y el Señor Jesucristo lo ha mostrado y los discípulos lo han visto, que era 100% hombre como nosotros, con todas las cosas como nosotros. Por eso Él puede entendernos a nosotros, pero a la vez es 100% Dios también. Estaba en su naturaleza humana y divina. Cuando caminaba, estaba haciéndolo como Dios. Sencillamente los discípulos se asustaron porque no conocían bien al Señor Jesucristo. Y esto también nos habla a nosotros, que si no conocemos las enseñanzas fundamentales de nuestra fe, de la palabra de Dios, vamos a tener miedo de las cosas. ¿Ha visto que hay muchas personas supersticiosas? A algunos no les gusta comprar apartamentos en el piso 13. ¿Ha notado eso? Una superstición medio rara aquí en los Estados Unidos, ¿no? Si ves cruzar un fox en el camino hacia ti, te va a ir mal, cosas así, ¿no? Cuando no se conoce la palabra de Dios, caemos en la superstición. Los discípulos no conocían muy bien al Señor Jesucristo y cuando lo vieron andar, dijeron, es un fantasma. ¿Qué clase de supersticiones habrían venido a su mente? Pero la Escritura dice bien claro, Marcos narra bien claro que ellos se asustaron. Cuando uno no conoce la palabra del Señor, cuando uno no conoce al Señor Jesucristo, no lee la palabra del Señor, le van a inundar muchas supersticiones y va a acabar viviendo en temor y en miedo, así como experimentaron los discípulos cuando vieron caminar al Señor Jesucristo en el agua. Pero más tarde, cuando el Señor Jesús ya resucitó, ellos recién entendieron con quién habían estado esos 3 años de ministerio. ¿Qué le parece? Después de la resurrección del Señor. Entonces, en este caso ellos tuvieron temor de quien realmente les podía cuidar, porque no conocían bien su naturaleza divina. Y este es el asunto. Mucha gente tiene diferentes opiniones del Señor Jesucristo, porque no lee la palabra del Señor, porque no le conocen. Toda su opinión es de lo que han escuchado que dice que es. Pero la palabra del Señor nos habla claramente como testimonio de lo que es el Señor Jesucristo. O sea que no era una visión de alguno de ellos, dice el versículo 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, ellos estaban asustados y Él fue a ayudarles, como hablamos en los 4 puntos del liderazgo.
Y entonces les dice, tened ánimo, yo soy. Y el Señor se identificó con ellos. Les dijo que no tuvieran miedo, sino que se animaran porque el Maestro venía hacia ellos. En esta parte de cuando habla de que el Señor camina sobre el agua, como esta parte que estamos estudiando es el Evangelio según San Marcos, y es la versión, supuestamente es la versión del apóstol Pedro del Evangelio, él asimismo no se menciona lo que había hecho, pero hay otro que menciona lo que había hecho Pedro en este encuentro que han tenido con el Señor cuando él viene andando sobre la mar, y está en Mateo 14, 28 al 33. Mire lo que había hecho Pedro, que él no registra en su Evangelio, sino lo registra Mateo. Dice así: entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, porque el Señor dice, no teman. Pero Pedro, entonces ahí aparece Pedro en la escena, aunque él no lo registra, dice, Señor, si tú eres, manda que yo también vaya sobre las aguas. Y le dijo, ven, le dijo el Señor. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta parte no lo registra Pedro, pero Mateo sí lo registra. O sea que el Señor Jesús se acercó a la barca caminando, no es que se acercó y se subió a la barca, sino que ahí Pedro aparece. Siempre Pedro era más arrojado, ¿no? Dice, Señor, si tú eres, manda que yo camine también. Él también quiere caminar. Y fíjese esto que está pasando. Y el Señor le manda y dice, ven. Y empieza a caminar Pedro, ¿eh? Qué interesante. Empieza a caminar. Y de pronto parece que Pedro mira a los costados. Pues mira, estoy caminando en agua. Se supone que no tengo que caminar en agua. Esto no es. Y parece que empieza a quitar su mirada del Señor. Parece que empieza a mirar a los costados. Y se empieza a hundir. Y le dice, Maestro, sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor le extiende su mano y le saca, dice, y le dice, hombre de poca fe. Aquí está enseñando otra lección el Señor. Él es Dios todopoderoso. Él es creador del universo. Él tiene el control del universo. Él tiene el control de todos los fenómenos naturales. Él ha creado este universo. Él va a caminar en las aguas que Él quiera, el tiempo que quiera, cuando Él quiera, y va a hacer que cualquiera que Él quiere que camine en agua también va a caminar. Porque Él es poderoso. ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor Jesucristo es Dios, que no importa cuán difícil sea la situación que pudiese estar viviendo, ¿te parece que no habría solución para lo que estás viviendo? ¿Te parece que fuese imposible lo que vas a vivir? Pero si tú confías en Dios, es muy posible, aunque no todas las veces, es muy posible que el Señor con su poder te pueda librar. Aunque no siempre el Señor ha prometido que va a librar a todas las personas, pero ahí está la gran posibilidad de que tenemos a un Dios todopoderoso. Y de todos modos, si te hundes, siempre Él te va a sacar. Y aquí está la cosa. Y le dice, hombre de poca fe. Depende de la fe que tú tienes en el Señor. Si tú crees en Él, no solo para tu salvación de tu alma, porque no solo para el momento que después de que te mueras y estés frente al Señor, sino para vivir la vida diaria se necesita fe, hermanos. No se puede vivir la vida diaria si no es con fe. Y muchos no se dan cuenta que viven ya la vida diaria por fe. Un ejemplo simple es el ATM machine, el ATM. Cuando recibes lo que te pagan, o es en cheque, o tal vez estás en un depósito directo, que es la moda del día de hoy. Tú no ves dinero, hermano. Lo que tú ves es un numerito nomás en tu iPhone o en tu smartphone, ¿no es cierto? Eso es todo lo que ves. Y si tienes una tarjeta, ahí es la tarjeta, es todo lo que ves, el plástico, es todo lo que ves. No te entregan un paquetito así de dinero, no te entregan. Además, si te dieran también, finalmente, estás confiando en un poco de papel, que el gobierno de Estados Unidos dice que vale, que puedes cambiar. Legalmente podríamos cambiar por oro, eso tendría que ser. Pero la Reserva Federal ha cambiado eso, ya no es más el oro la base de la economía, ahora es el dólar. O sea, nuestra confianza está en ese billete. Cuando tienes $10 o $20 vas al McDonald's y los McDonald's creen que va a cubrir otro valor con ese billete de papel. Así que tú crees, confías que tiene valor adquisitivo, confías que ese numerito que ves en la máquina del ATM va a volverse en algún bien que tú quieres que se haga.
o va a hacer alguna transacción para ti en tu favor de lo que necesitas. Cuando tú vas a comprar al Giant, a cualquier otro store, vas a comprar a cualquier otra tienda, tú vas con tu tarjeta, no llevas nada, solamente tu tarjeta, y entre número y número un intercambio electrónico y ya está. ¿Por qué? Porque tú crees, la tienda te cree, todo el mundo cree. Porque hasta ese punto vives por fe, porque no ves y crees. Pero ¿qué va a pasar ese día cuando se caiga el sistema? Si algún día se cae el sistema, aunque tengas 100 millones de dólares bajo tu cama y te dé hambre, el papel no te va a llenar tu estómago, te va a dar indigestión, te va a morir. Porque solo tiene valor adquisitivo, porque creemos por fe, confiamos que adquiere algo para nosotros. La vida cristiana es por fe y para fe. Y así como las otras cosas en la vida diaria son por fe y para fe, vivimos por fe. Igual la vida cristiana es por fe, la salvación es por fe. Creemos en el Señor que un día nos va a llevar a su presencia cuando muramos, así nos ha prometido el Señor. Pero también sabemos que vivimos diariamente por fe. Cada cosa es por fe. Nadie está seguro de si mañana va a despertar o no. No podemos asegurar si mañana vas a volver a ver la luz del día. Dale gracias por eso, por el día de hoy. No vivas afanado por mañana. Viví hoy. Luego dice, y subió, dice, con ellos a la barca. Pero no para asustarles, más para afirmarles su fe de confiar en Él mientras ponía su vista en Él. Y mientras pones tu vista en Él y confías en Él, no caerás. Y lo que hizo es subir en la barca, subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Subió a la barca, ellos se asombraron y todo se tranquilizó. Esto nos muestra también cuando tienes a Cristo en tu vida. No es que no van a haber tormentas. En la vida siempre van a haber tormentas. Pero si tienes a Cristo en tu vida, se pasa una tormenta mejor. Porque tienes a Cristo contigo. Esto muestra también eso a ellos. El Señor va en su ayuda y les presta todo el apoyo para realizar la misión que les ha encomendado. No era la primera vez que había sucedido esto del viento fuerte. En el sermón que hemos hablado, adversidad, Marcos 4, 35 al 41, el Señor decide ir al otro lado del lago, despide a la multitud, no tienen tiempo para descansar y se produce una gran tempestad y se duerme por el cansancio y le despiertan y aquieta el mar, les exhorta a tener fe y los discípulos quedan asombrados por lo que vieron. No es la primera vez que tranquiliza el mar el Señor, es la segunda vez ya que lo hace en este libro. Marcos aquí nos muestra qué es lo que estaba pasando con los discípulos, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En otras palabras, los discípulos todavía no habían asimilado la enseñanza de la multiplicación de los panes y de los peces. Esto solo era demasiado para su entendimiento de las cosas de Dios. Su corazón todavía estaba duro para las cosas de Dios. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Está tu corazón duro para las cosas de Dios? Tal vez no estás entendiendo la obra y la dirección de Dios, lo que Dios puede hacer. Y así como los discípulos no podían entender lo que estaba pasando, porque su corazón todavía estaba duro para las cosas espirituales. Muchas de las cosas seguramente las puedes entender, pero ¿cómo está tu corazón delante del Señor? El Señor anda sobre el agua, le dice que no teman. Los discípulos no acabaron de comprender el milagro de la multiplicación todavía. El Señor es Dios y tiene todo el poder sobre la creación, aunque los discípulos no acababan de comprenderlo. El líder cuenta con el apoyo del Señor Jesucristo cuando hace esfuerzo por servir. Hermanos, sin esfuerzo, sin sacrificio, no hay nada en este mundo. Necesitamos esfuerzo y cuando nos esforzamos, así como el Señor apoyó a sus discípulos, viene el apoyo de Dios. O sea, no solamente podemos decir voy a orar, voy a orar, voy a orar. Tengo que esforzarme también. Me esfuerzo, te esfuerzas y viene el apoyo de Dios sobre el esfuerzo que estás haciendo de servirle. ¿Cuántos dicen amén?
El Señor envía a sus discípulos a Betsaida mientras Él despide a la multitud. Ora y ve que sus discípulos tienen dificultad en remar en medio de la mar. Y va hacia ellos. Anda sobre el agua y les dice que no teman. Los discípulos no acaban de comprender el milagro de la multiplicación de los panes y los peces todavía. El Señor envía a sus discípulos, apoya su ministerio y ve la situación en que se encuentran y viene en ayuda y tiene todo el poder sobre la creación, aunque sus discípulos no acaben o no acababan de comprenderlo. Y podemos decir que el líder evalúa las tareas dadas. Si sus hermanos necesitan ayuda en el ministerio y cuenta con el apoyo del Señor Jesucristo cuando hacen el esfuerzo por servir. Hermanos, por eso que este tema se titula en este pasaje, esfuerzo y apoyo. El esfuerzo es del cristiano, el esfuerzo es de la persona y el apoyo es de Dios. Si uno no se esfuerza, no puede esperar el apoyo de Dios. Y sabe, hermano, esto es consistente con lo que dice en Josué 1, 8 y 9. Especialmente el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué es esforzarse? Si tus fuerzas llegan hasta esta línea, eso es la fuerza normal. Pero esforzarse es hacer más allá de esta línea. Esfuerzo, más allá de la línea, más allá de tus fuerzas, más allá de nuestras fuerzas. Mira que te mando que trabajes y hagas las cosas más allá de tus fuerzas. Dice, mira que te mando que te esfuerces. Y además, dice, y seas valiente, porque los valientes hacen eso. Los valientes trabajan más allá de sus fuerzas. Dice, ¿por qué? Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. ¡Qué bendición, hermanos! Y esto mismo se cumple en el mar de Galilea. Allá el Señor se muestra que es Dios todopoderoso que puede andar sobre la mar, pero allá les enseña a los discípulos que es necesario esforzarse y entonces el apoyo y la bendición de Dios viene sobre aquellos que se esfuerzan. Y el día de hoy que sea en nuestro corazón, nuestro deseo de esforzarnos más allá de lo que nosotros podemos hacer. Amén. Y esto es lo que enseña la palabra. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, gracias en este día. Te damos gracias por tu palabra, porque nos habla, Señor, en la Escritura acerca de esforzarnos, así como tus discípulos en el mar de Galilea estaban esforzándose por remar, y tú has visto que necesitaban ayuda. Has sido el último en hacer el ministerio, has orado por ellos, has visto la situación y has ido en su ayuda, y como ellos se esforzaban, fuiste a apoyarlos en la tarea que tú les habías dado. Oramos de la misma manera, Señor, en nuestras vidas el día de hoy, que tú bendigas el esfuerzo y el sacrificio de tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y solamente quiero animarle en esta semana que pues comparta con alguien. Esta semana le comparte este mensaje, este pasaje de la Escritura. Que haga el esfuerzo necesario para que pueda tener la bendición de Dios en su vida. Nos daremos un abrazo de paz, que el Señor le bendiga, hermano.